Es Lini Lozada. Mi primer punto a tratar es cuáles son los pronombres personales. Los pronombres personales representan personas o cosas y pueden reemplazar al sujeto de la oración. Los pronombres personales son los siguientes. I, que significa yo. You, que significa tú, usted. He, que significa él. She, que significa ella. Y, que significa él, ello, ella. Esto más que todo lo utilizamos para referirnos a objetos. We, que significa nosotros, nosotras. You, que significa ustedes, vosotros. They, que significa ellos, ella. ¿Cómo podríamos reemplazar al sujeto de la oración por un pronombre personal? Ejemplo, María va a la playa. Podríamos decir ella va a la playa. El pronombre personal es ella, porque está reemplazando al sujeto de la oración, que es María. Otro ejemplo sería, Bill está casado. Podríamos decir, él está casado. El pronombre personal es él, que está reemplazando al sujeto de la oración, que es Bill. Al principio dije que los pronombres personales representan personas o cosas. Ejemplo, nosotros estamos aquí para aprender. With es el pronombre personal que en español significa nosotros. Está representando a personas. Mi siguiente punto a tratar son los pronombres acusativos o pronombres de objeto. Usamos los pronombres acusativos cuando el pronombre recibe el efecto de una acción ejecutada. Por ejemplo, yo hice un poco de café. Tú me ayudaste a mí. Mi es un pronombre acusativo y está recibiendo la ayuda de otra persona. Los pronombres acusativos son los siguientes. Mi, que significa a mí, me. Mi es el pronombre que acabamos de utilizar en el ejemplo que vi. You, que significa a ti, te. He, her, it, que significa él, ella, le, lo, la. Has, que significa nosotros, nos. You, que significa ustedes, os, les, los. Them, que significa ellos, les, los. A continuación, los ejemplos de los pronombres acusativos o de objeto. Bill ama a Susan y ella lo ama a él. El pronombre acusativo aquí es him, que en español significa lo y él. Otro ejemplo sería, yo tengo un auto nuevo y lo tengo aquí. El pronombre de objeto es it, que en español significa lo. My name is Bonnie Rivas. Yo les voy a hablar sobre los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos indican o señalan posesión de algo. Los adjetivos posesivos son my, que significa mí, yo, que significa tú, he, her o it, que significa su, our, que significa nuestro, your, que significa su o vuestro, their, que significa su. A continuación los ejemplos. Yo soy profesor y me gusta mi trabajo. El adjetivo posesivo es my, que significa mí. Billy lava su auto todos los días. El adjetivo posesivo es he, que significa su. Mary fue a su clase de inglés ayer. El adjetivo posesivo es her, que significa su. El siguiente punto de tratar es el pronombre posesivo. Los pronombres posesivos funcionan como objeto o sujeto. Los pronombres posesivos son my, que significa mío, your, que significa tuyo o tuya, he, her, que significa suyo o suya, your, que significa nuestro o nuestra, your, que significa suyo, suya, vuestro o vuestra, their, que significa suyo o suya. A continuación, los ejemplos de pronombre posesivo, que son, me prestas un lápiz, olvidé el mío. El pronombre posesivo es mine, que significa mío. Este libro es tuyo. El pronombre posesivo sería yo, que significa tuyo. Yo le presté a Bob mi auto y él me prestó el suyo. El pronombre posesivo sería he, que significa suyo. My name is Silvani Montilla. Mi punto a tratar son los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos o reflexivo pronoun se refieren al sujeto en la oración. Estos pronombres se llaman reflexivos porque hablan sobre algo que el sujeto se puede hacer a sí mismo. Los pronombres reflexivos son myself, que significa a mí misma, yourself, que significa a ti mismo, himself, que significa ella misma, herself, que significa él mismo, itself, que significa a sí mismo, ourself, que significa nosotros mismos,
yourself, que significa ustedes mismos, y themselves, que significa ellos mismos. A continuación, los ejemplos de los pronombres reflexivos. Me corté con un cuchillo. El pronombre reflexivo es myself, que significa a ti misma. Te cortarás con ese cuchillo. El pronombre reflexivo es yourself, que significa a ti misma. Se miró en el espejo. El pronombre reflexivo es himself, que significa a sí mismo. Mi siguiente punto a tratar son los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos o indefinidos de pronombre sirven para hacer referencia a una o más personas, cosas o lugar sin especificar. Es por ello que se llaman indefinidos. Los pronombres indefinidos son everyone, que significa todos o todas; someone, que significa alguien; anyone, que significa cualquiera; everything, que significa todo; nothing, nada; something, algo; anything significa algo, cualquier cosa o nada. Ejemplos de los pronombres indefinidos. El pronombre anytime, con él se puede preguntar, afirmar y negar. Por ejemplo, ¿me dijiste algo? Estoy preguntando. Come cualquier cosa que desees. Estoy afirmando. No entendí nada de lo que dijiste. Estoy negando. Todos fueron a una fiesta. El pronombre indefinido es everyone, que significa todos. Alguien llegó cuando yo estaba de salida. El pronombre indefinido es someone, que significa alguien. My name is Antonio Velázquez. Mi punto a tratar es pronombres recíprocos. Los pronombres recíprocos o reciprocal pronouns son dos, y son dos o más cuando el sujeto actúa de la misma manera, uno con el otro. Es decir, supongamos que el primer sujeto es Pablo y el segundo Pepe. El uno le hace a dos lo mismo que dos le hace a uno. Pepe le hace a Pablo lo mismo que Pablo le hace a Pepe. Ea oter y Juan oter es el uno con el otro. Esto se utiliza cuando dos o más sujetos realizan la misma acción uno con el otro. Ea oter y Juan oter significa exactamente lo mismo, así que es intercambiable, cuanto sea su significado. La única pequeña diferencia es que es preferible utilizar ea oter que Juan oter, pues que Juan oter suena más formal y antiguo, así que puede ser preferible utilizar cuanto sea el significado a ea oter. Thank you.